Hoy, como todos sabemos, la cristiandad oficial, podemos decir, celebra la resurrección de Cristo, aunque para muchos esta celebración no pasa de ser una excusa, un motivo para vestirse un poco mejor que de costumbre y para ir quizás a comer o a salir a unos lugares donde normalmente no se va. Pero hoy también, como primer domingo de mes, nosotros vamos a tener nuestra celebración, la cual es infinitamente mejor y mayor que la celebración que pueda hacer el mundo. A nosotros se nos ha invitado y no tenemos que pagar nada. A nosotros se nos da un atuendo especial, que no es otro más que la justicia del Señor Jesucristo para poder estar en esta invitación. Y aunque solamente vamos a tomar un poco de pan y un poco de vino, creo que para los cristianos esto supone mucho más que cualquier banquete que pudiéramos hacer en cualquiera de los mejores restaurantes. El mundo estará alegre probablemente en esta mañana y quizá a algunos se le pase un poco la cabeza porque exceda de su consumo de vino. Pero dice la Biblia que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y nuestro gozo se basa en el Señor Jesucristo, como dice Pablo en Romanos, que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que vamos a entrar, la mayoría de los presentes, en el banquete, podemos decir, de los siglos, el que ha sido y es y será el misterio de los siglos. Vamos a entrar en un banquete ofrecido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros somos sus invitados, a nosotros se nos ha dado un traje especial y somos invitados nada más y nada menos que para ser la novia o la esposa de aquel por el cual se celebra el banquete. Así que eso nos disponemos a hacer. Y así como dijo el salmista, hablando en una ocasión, que iba a entrar el Rey de Gloria, no sé si os acordáis de ese salmo, que comienza diciendo: alzad puertas eternas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Nosotros también debemos alzar nuestros corazones para que entre ese Rey de Gloria cuando nosotros estemos ahora meditando en su palabra o después participando del pan y del vino. Así que vamos a seguir contemplando al Señor Jesucristo. Y cuando lo contemplamos no necesitamos hacerlo con mascarillas espirituales, ¿verdad? No tenemos que esconderle nada, ni vamos a pegarle nuestro pecado, ni Él nos va a transmitir su pecado a nosotros porque no tiene ningún pecado. Antes bien, cuando contemplamos al Señor, como dice el apóstol, debemos hacerlo a cara descubierta, contemplando la gloria de Dios para que seamos transformados de gloria en gloria por su misma imagen. Y para eso, para contemplar al Señor y preparar nuestros corazones, pues nada mejor que seguir meditando en su obra y en su persona, que os invito a que vayáis buscando ya en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, donde se nos habla de ella. Así que Isaías, capítulo 53. El día anterior comenzamos a analizar el versículo 7, Isaías 53, 7, que os dije que era el primer versículo de la penúltima estrofa de este cántico del siervo, versículo 7, Isaías 53, y que dijimos que ahí veíamos la disposición del siervo, la disposición del Señor para realizar su obra. Y nos detuvimos, os recuerdo rápidamente, y os dije que lo que aquí tenemos fue el pasaje que utilizó el Espíritu Santo para la conversión del eunuco etíope que venía de regreso de Jerusalén, este mismo versículo. Y explicamos también las palabras que expresan el sufrimiento del Señor, la palabra angustiado, la palabra afligido. Dijimos la magnitud, hablamos de la magnitud de esos sufrimientos y hablamos también de la actitud del Señor ante esos sufrimientos que se resumen en las palabras: no abrió su boca. Eso vimos el día anterior y dijimos que ahí el Señor nos da ejemplo a todos los cristianos, no solamente de paciencia y de dominio propio, sino ejemplo para que continuemos haciendo nuestros deberes, lo que debemos hacer como cristianos, a pesar de los problemas, a pesar de las oposiciones, a pesar de las personas que nos hagan daño, de continuar en nuestras obligaciones. Pues bien, hoy vamos a seguir hablando de ese versículo 7 en general, de la disposición del Señor para hacer su obra. Y vamos a considerar asuntos que ya son conocidos por la mayoría. Creo que muchos de vosotros ya conocéis estos asuntos, pero creo que es bueno volverlos a traer a la mente. Y debemos pedir al Señor que no nos deje a todos indiferentes, que no deje a ninguno indiferente.
porque muchas veces por conocer las cosas no las apreciamos o somos indiferentes a ellas o incluso no le prestamos atención o incluso las escuchamos con apatía o incluso con dureza. Así que vamos a leer la palabra, vamos a explicar la palabra, cosas ya conocidas, pero vamos a pedir al Señor que, a pesar de que la exposición sea torpe y nosotros también seamos torpes para la asimilación y en cuanto a nuestras capacidades, que su Santo Espíritu pues supla esta torpeza nuestra. Así que Isaías, capítulo 53, leemos versículo 6. Vamos a comenzar con el versículo 6. Simplemente para que veamos el contraste entre nosotros como ovejas y el Señor como oveja. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa es su actitud. Y a continuación se nos cuenta del juicio de su muerte. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Vamos a pedir la bendición del Señor y ahora comenzamos con el comentario del versículo 7. Vamos ahora. Padre nuestro, como acabamos de decir, venimos ante ti con nuestras debilidades, que son muchas, y con nuestros pecados, que también lo son, y venimos con todo lo que somos y tenemos, pero queremos venir delante de ti con nuestros corazones abiertos, porque no queremos engañarnos, ni queremos engañarte, ni queremos ocultar nada, simplemente venir ante ti tal como somos y tal como nos encontramos en esta situación, en esta mañana, cada uno con nuestra situación. Tú conoces todos nuestros corazones y tú conoces todas nuestras circunstancias. Y tú sabes lo que queremos y tú sabes lo que deseamos y tú sabes lo que necesitamos. Y ante ti venimos, Padre, y pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos que tu Santo Espíritu, como hemos dicho hace un momento, supla todo aquello que a lo que nosotros no llegamos. Te pedimos que me ayudes en la proclamación de tu palabra y que nos ayudes a todos a volver a traer a nuestros corazones quizás aquellas cosas que ya sabemos y que a fuerza de saberlas nos hemos acostumbrado a ellas y quizás no las valoramos como debemos. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra sea de bendición para todos los presentes, que caiga en buena tierra y ayúdanos para que la celebración que vamos a hacer a continuación la hagamos también como debemos, que seamos conscientes de lo que estamos haciendo y a lo que hemos sido llamados. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que repito el versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Creo que el objetivo principal de este versículo es mostrarnos la disposición del Señor Jesucristo para hacer su obra, ¿verdad? Creo que está claro que ese es el objetivo de ese versículo. Y de esa disposición para hacer su obra no solamente se habla aquí, sino que se habla en toda la palabra profética, lo hablaron otros profetas, lo habló el mismo Señor Jesucristo y lo hablaron también los escritores del Nuevo Testamento en muchos de sus escritos. Así que no es algo que aparezca aquí exclusivamente, sino que aparece en otros muchos lugares. Si me acompañáis, en el Salmo 40 podemos leer lo siguiente, en el versículo 6. Dejemos a Isaías y vamos a leer Salmo 40, versículo 6. Digo que lo que aparece en Isaías aparece en muchos otros lugares. El apóstol Pedro mismo dijo en su primera carta que los profetas que escribieron indagaban y escudriñaban a ver qué espíritu es el que estaba en ello, que les hablaba de los sufrimientos y de la gloria de Cristo.
lo escribe Pedro, el Nuevo Testamento. Y digo que vamos a ver lo que escribió uno de esos profetas, en este caso el rey David, que no solamente fue rey, sino también profeta. Y en el Salmo 40 podemos leer unas palabras que son palabras aplicadas al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos. Palabras que escribió David, pero son palabras pronunciadas por el Señor Jesucristo y que luego aparecen de nuevo en el Nuevo Testamento. Y dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, con el significado ese que tiene: has abierto mis oídos, no solamente mis oídos, sino también has perforado mis oídos. Y es la operación o lo que se hacía con los esclavos voluntarios que se sometían voluntariamente a sus amos, que en la puerta de la ciudad con una lesna se le traspasaba el lóbulo de la oreja porque se hacía esclavo para siempre. Esas palabras están ahí. Has abierto mis oídos, es decir, me he hecho voluntario, esclavo voluntario, siervo voluntario tuyo para siempre. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Digo palabras del Señor Jesucristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Pues que viniera a dar su vida en rescate por mucho. Así que la disposición del Señor Jesucristo en la palabra profética: me ha agradado hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. En el Nuevo Testamento, evidentemente, también se habla mucho acerca de este asunto, ¿verdad? El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, nos dice que el Señor se humilló a sí mismo. No es que fue humillado, sino se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en muchísimos pasajes se nos dice que Cristo amó a la Iglesia, que la Iglesia fue rescatada por su propia sangre. En el libro de Apocalipsis, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que se repite una y otra vez el amor del Señor por su pueblo y la disposición voluntaria del Señor para hacer la obra por su pueblo. Pero como no vamos a ver tantos pasajes, creo que donde con mejor claridad podemos ver este asunto es en las propias palabras del Señor Jesucristo. Vamos a ver su disposición en distintos momentos o episodios de su vida. Eso es lo que vamos a ver. Y para ello vamos a buscar en primer lugar en el Evangelio de Lucas. Ahí vemos, en primer lugar, su disposición para hacer su obra, porque cuando era la última visita que iba a hacer a Jerusalén y él sabía lo que le iba a suceder allí, pues habla de que quería ir a Jerusalén. Así que leemos en Lucas capítulo 9 lo siguiente. Lucas capítulo 9, versículo 22. Bueno, leo el 21. Antes de esto, inmediatamente antes, tenemos la confesión de Pedro, cuando el Señor dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Inmediatamente antes. Y ahora en el versículo 21, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, y no decirle a nadie esto, que soy el Cristo de Dios, y les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Iba en su último viaje a Jerusalén y sabía a lo que iba, ¿verdad? Se lo anuncia a los suyos. Y después, un poco más adelante, en el versículo 44, volvemos a leer, después de pasar una serie de cosas por el camino, volvemos a leer que les dijo, Lucas, vamos a estar en Lucas para no andar de un evangelio a otro, Lucas 9:44, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Es decir, que ahí, en un mismo capítulo, tenemos que 2 veces el Señor les dice lo que le iba a suceder. Y si recordáis, no lo tenemos aquí, pero lo podríamos ver en el Evangelio de Mateo, después que el Señor dijo que era el Cristo y que iba a ser entregado lo que hemos leído, ¿sabéis qué es lo que sucedió? Y en el Evangelio de Mateo tenemos que Pedro le dijo, Señor, que no te vaya a pasar esto. Y él le contestó, apártate de mí, Satanás.
Es decir, la disposición para ir, incluso una tentación, hombre, no vayas, no, que te van a matar, esto que tú estás diciendo que no te pase, y el Señor dijo, apártate de mí, Satanás, tengo que hacer, o no pones la mira en las cosas de Dios, sino pones la mira en las cosas de los hombres. Así que su disposición. 2 veces aquí en el capítulo 9. Y más adelante podemos leer en el capítulo 18 de este mismo Evangelio de Lucas, después que el evangelista nos va narrando muchas cosas, en el capítulo 18, en el versículo 31, que por tercera vez se nos dice, Lucas 18, 31, que tomando Jesús a los 12, les dijo, «He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará». Así que disposición por lo que está diciendo que le iba a suceder, y lo sabía en su último viaje a Jerusalén. Y disposición también, podemos decir, porque podía haber evitado lo que verdaderamente sabía que le iba a suceder. Ninguno de nosotros, cuando sabemos con certeza una cosa que es mala para nosotros, vamos y decimos, bueno, pues vamos adelante, ¿verdad? Rehuimos eso que nos puede hacer daño. Así que él lo sabía, se podía haber ocultado, se podía haber ido a otro sitio, porque iba camino de Jerusalén, y ya lo dijo por 2 veces, podía haberse ido a otro lugar, pero no lo hizo. Y en el capítulo 9, si volvemos otra vez hacia detrás, podemos leer en el versículo 51 que cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, ¿por qué iba a ser recibido arriba? Y decimos, porque primero tendría que ser sepultado abajo. Se cumplía el tiempo que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro, es decir, cuando veía las dificultades, cuando veía que se acercaba la hora, su disposición para seguir adelante. Digo que podía haberse escondido, podía haberse ido a otro lugar, podía haber traído, como dijo, legiones de ángeles para que lo defendiera, podía haber hecho cualquier cosa, pero no lo hizo. Así que su disposición para hacer su obra. Nosotros muchas veces, ¿por qué hacemos las cosas? Y muchas veces las hacemos por obligación, ¿verdad? O porque no podemos hacer otra cosa y las hacemos, o porque no podemos dejar de hacer esas cosas y las hacemos. Pero el Señor dijo, y lo sabemos en el Evangelio de Juan, nadie me quita la vida, ¿verdad? Yo pongo mi vida y yo tengo poder para volverla a tomar. Y cuando en el huerto se acercó Judas con aquella multitud de personas con espadas y palos y demás, y él dijo, bueno, ¿a quién buscáis? Y le dijeron a Jesús Nazareno, él respondió, yo soy. Así que como yo soy, dejad ahí a los demás que yo soy. Así que su disposición para seguir adelante y su disposición porque no evitó lo que podía haber evitado. En tercer lugar, también vemos su disposición porque en distintos momentos en su vida muestra el anhelo que tenía, el gran deseo que tenía para hacer su obra. Como si cuando nosotros tenemos un deseo muy grande, algo entre manos, hasta que no lo conseguimos, pues no nos quedamos tranquilos, ¿verdad? ¿Nos ha sucedido eso alguna vez? Pues eso es lo que el Señor muestra en distintos momentos de su ministerio. Si tenéis abierto todavía el Evangelio de Lucas, vamos a leer ahí en el capítulo 12 lo que dice el Señor. Lucas capítulo 12, versículo 50. Lucas 12, 50. Así que digo, tercer modo de ver su disposición, por el deseo que tenía de hacer su obra. Y leemos que dice ahí, el Señor hablando a los suyos, les dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. El bautismo evidentemente era su muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre. No está haciendo referencia aquí a su bautismo al que hizo Juan, que ya hacía mucho tiempo ya que se había bautizado. De un bautismo, haciendo referencia a su sufrimiento, tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio? Esa angustia, esa palabra ahí, no significa me angustio a causa del sufrimiento, sino cómo me angustio, cómo deseo, cómo estoy, digamos, constreñido para que eso suceda. Eso es lo que estaba diciendo antes. Vemos su disposición por esa angustia, por lo que deseaba. Un poco más adelante, en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, podemos leer que en la última cena les dijo a los suyos,
Lucas capítulo 22, versículo 15. Lucas 22, 15. Les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Esto es lo mismo que la angustia que estaba hablando antes. ¿Cuánto he deseado esto? ¿Cuánto estoy antes de que llegue este momento? Así que vemos la disposición también por el deseo que tenía de realizar su obra. En el Evangelio de Juan alguien se puede preguntar, si a alguien le ha venido a la mente, que una vez dijo el Señor, ahora está turbada mi alma. Es decir, como hombre sabía lo que se exponía, lo que iba, y dijo, ahora está turbada mi alma. Pero le dijo a lo suyo, ¿pero qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Sí, para esto he venido, ¿no? Para esto he llegado hasta esta hora. Así que, Padre, glorifica tu nombre. En cuarto lugar, vemos también su disposición por la alegría para hacer su obra. Una cosa es que uno tenga muchas ganas de hacer algo y otra cosa es que tenga ganas y tenga alegría por hacerlo. Porque a veces podemos estar en una situación difícil. Por ejemplo, si yo tengo que pasar por una operación difícil, pues estoy deseando ya de que pase para quitarme ya, digamos, el problema de en medio, ¿no? Puedo tener angustia por algo en ese sentido, porque deseo que pase, pero puedo no tener ninguna alegría para que pase. Lo que sucede es que quiero que pase. ¿Comprendéis lo que estoy diciendo? Pues digo, la disposición del Señor no solamente la vemos por el deseo que tenía, sino por la alegría con que iba a hacer su obra, por lo que había en su corazón, lo cual también lo vemos en otros pasajes. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Juan capítulo 14, en aquella última cena, entre otras cosas, le dijo a los suyos, Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. En la última cena sabía lo que le iba a suceder. Viene el príncipe de este mundo, sé la lucha que voy a tener, aunque él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Y ahora dicen, levantaos, vamos de aquí. Levantaos, vamos de aquí. ¿De dónde se iban a levantar y a dónde iban a ir? Pues vamos a levantarnos de aquí y vamos a ir, lo que viene a continuación es que fueron al huerto donde él sabía que iba a ser prendido, porque antes a Judas le dijo en esa última cena, lo que tienes que hacer, hazlo más pronto, y no porque lo estuviera incitando a que hiciera el mal, sino porque él quería ya que llegara ese momento. En quinto lugar, evidentemente mostró su disposición sometiéndose a la voluntad del Padre. Todos sabemos sus palabras en el huerto, aquellas palabras que dijo, ¿verdad? No mi voluntad, sino la tuya, que se haga tu voluntad, no la mía, no se haga mi voluntad. Así que sometimiento también a los propósitos de Dios, sometimiento a esos propósitos, aunque tuvo que llegar a un límite extremo, ¿verdad? Porque sudó gotas de sangre, pero en todo momento sometimiento a la voluntad de Dios. En sexto lugar, su disposición también, como nos dice el profeta, porque guardó silencio, porque no abrió su boca, como nos dice. Es decir, si hubiera querido hacer algo, si hubiera querido defenderse, si hubiera querido quitar aquella situación, lo podía haber hecho. Pero vemos también su disposición por su actitud de silencio. Actitud de silencio que se profetizó y actitud que aparece o que podemos leer también en el Nuevo Testamento. Acompañadme ahora al Evangelio de Marcos, donde vamos a ver esa actitud en un par de ocasiones. En Marcos, capítulo 14, Marcos 14, leemos en el versículo 60. Sabéis que pasó por dos juicios, o por lo menos dos farsas de juicio, y en el primer juicio ante los sacerdotes y ante el sumo sacerdote que pusieron testigos falsos y demás, leemos en Marcos 14, 60, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Ahí tenemos su silencio, ¿no? Podía haber dicho, son testigos falsos, o lo que está diciendo es una mentira. Así que su disposición también, porque guardó silencio, porque sabía que eso es lo que tenía que hacer. Y un poco más adelante, en el capítulo 15, cuando fue llevado después en presencia de Pilato, podemos leer en el versículo 2, Marcos 15, 2,
ya está ante Pilato, Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Ahora los principales sacerdotes, antes eran los testigos falsos. Y otra vez le preguntó Pilato diciendo: nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Isaías nos dice que enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca para que nosotros podamos abrir las nuestras. Soportó las acusaciones para que nosotros no fuésemos acusados. Enmudeció y no abrió su boca, no por terquedad, como a veces hacen los niños o incluso podemos hacer nosotros, ¿verdad? Cerramos la boca porque o vamos a explotar o decimos me callo y no te hablo más. No cerró su boca así, sino que la cerró con el propósito de que se cumpliera la palabra y de hacer lo que Dios había previsto. Y finalmente, en séptimo lugar, podemos ver también su disposición por la actitud que tuvo para eliminar toda violencia, toda acción violenta que se opusiera a aquello que él venía a hacer. Se opuso a toda acción violenta. Sabéis que cuando fue prendido en el huerto, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, y el Señor no dijo vamos a seguir con esta historia, sino él dijo mete la espada en tu vaina, y su disposición la vemos también porque le curó la oreja a aquel que le había sido cortada. En definitiva, que en cada una de estas cosas, porque afirmó su rostro para ir a Jerusalén, porque no quiso evitar lo que podía haber evitado suficientemente, por el deseo que tenía para hacer la obra, por la alegría, digamos, o el gozo puesto delante de él para hacer su obra, por el sometimiento al Padre, por su silencio ante las acusaciones y por su contribución para eliminar todo aquello que podía oponerse a su obra, vemos entonces su buena disposición para hacer su obra, para morir por nosotros. Así que buena disposición del siervo. Y ahora nos podemos preguntar, ¿y por qué tenía que ser así? ¿No valdría de otra manera? ¿Qué razones podemos dar para que esto fuera así? Pues creo que podemos dar por lo menos dos razones. Tenía que ser así, además de que tenía que cumplirse la palabra profética, además de otras muchas cosas. Tenía que ser así para que nosotros recibiéramos de Dios el Padre todas las cosas, no solo como las recibe el mundo, sino que las recibiéramos también por amor de Dios el Padre, para que las recibiéramos de su corazón. Todo el mundo, creyentes o incrédulos, reciben todas las cosas por la providencia de Dios, ¿no? Pero no sería suficiente para los creyentes que recibiéramos las cosas de esa manera. En una ocasión, Dios dio por rey a Saúl, al pueblo de Israel, pero se lo dio, podemos decir, de mala manera, ¿verdad? Él dice, bueno, les di rey en mi furor. Ellos querían rey como todas las naciones, Samuel protestó y Dios dijo, bueno, vamos a darle rey, pero no esa es la forma en que quisiéramos los creyentes que Dios nos otorgara las cosas, ¿verdad? En otra ocasión les dio al pueblo codornices, ¿verdad? Que le dio al pueblo codornices. ¿Y qué pasó con aquello? Pues que antes, dice, todavía estaba la carne en sus dientes cuando Dios envió mortandad y quitó de en medio a muchos de Israel. Entonces, no querríamos que Dios nos diera las cosas así, como se la da a todo el mundo, sino a partir de su propio corazón. Y eso es una de las razones, una razón muy importante por la que el Señor tenía que ir con disposición a hacer su obra. No podríamos tener la reconciliación con Dios, no podríamos tener las bendiciones de Dios si hubiera sido una imposición, si Cristo hubiera dicho, bueno, no tengo que ir porque no tengo más remedio, voy obligado. Si me acompañáis, vamos a leer lo que dice en el libro de Jeremías, el mismo Señor. Jeremías, capítulo 32. Jeremías 32. Hablando del nuevo pacto, en el versículo 40, dice Dios, Jeremías, capítulo 32, versículo 40. Dice el Señor, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien,
y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Esas son las cláusulas del pacto. El pacto, evidentemente, es por medio de la sangre de Cristo. Y dice, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Dios dice, me alegraré a los que estén en el pacto, me alegraré con ellos, me alegraré haciéndoles el bien. No es simplemente que nos da las cosas, sino que nos las da de corazón para alegrarse con nosotros. Es como Pablo, por así decirlo, el Señor pronunció las palabras que Pablo pronunció en relación con Onésimo y Filemón. ¿Nos acordamos? Onésimo era el esclavo de Filemón que se fue de casa y Pablo, para que lo reciba, le dice, bueno, si algo te debe o algo te tiene pendiente, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Pues es lo que dijo el Señor. Es como si dijera, todas las deudas de estas almas, de estos que voy a rescatar, ponla a mi cuenta que yo la pagaré. Así que lo que hizo no fue solamente una orden del Padre, sino un pacto eterno en el cual el Señor estaba voluntario para aquello que hizo. Las buenas obras por obligación ya están muy manchadas, ¿verdad? Cuando alguien hace algo por cortesía, porque tengo que hacerlo para quedar bien, o por obligación, o porque voy buscando tener cierta reputación, o una promoción, o un ascenso, o porque voy buscando que alguien me la devuelva, cuando la buena obra conlleva alguna de estas cosas, en realidad pierde su valor como buena obra, ¿verdad? Pero no hubo nada de eso en el caso del Señor. Ni fue por obligación, ni fue por cortesía, ni fue porque buscaba algo mejor de lo que tenía, ni fue porque le íbamos a devolver nada que nosotros pudiéramos devolverle. He dicho que en el Nuevo Testamento aparece una y otra vez que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, que amó a la Iglesia y se entregó por ella, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Y no solamente cuestión del amor de Cristo, sino cuestión, como también dice la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, en muchos lugares, el amor de Dios el Padre. En esto hemos conocido el amor. Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo, así que amor del Señor Jesucristo y amor del Padre. Dice la Biblia que no salgamos como fiadores, voluntarios, ¿verdad? ¿Sabéis eso en el libro de Proverbios? Y pone de necio aquel que sale por fiador de un amigo. Pero nos dice la carta a los Hebreos que Jesucristo es nuestro fiador y se hizo nuestro fiador. Voluntariamente quiso hacerse nuestro fiador sabiendo que nosotros no íbamos a pedir que fuera nuestro fiador y sabiendo lo que le iba a costar ser nuestro fiador. Ese es el Señor. Y también otra razón que podemos dar es que, bueno, no digo ya como razón, sino una objeción ante esto, que alguien puede plantear es decir, bueno, ¿y no dijo el Señor si es posible pase de mí esta copa? ¿No dijo eso? ¿Y no tenemos en la carta a los Hebreos que en los días de su carne con gran clamor y lágrimas pues se dirigió al que le podía librar de la muerte y fue escuchado a causa de su temor reverente? No leemos eso. Entonces, ¿cómo se explica la disposición de que estamos hablando y al mismo tiempo que el Señor dijera estas cosas? Pues creo que se puede explicar diciendo dos cosas. En primer lugar, que el Señor como hombre, como todas las personas, no amaba el sufrimiento y sabía al sufrimiento que se iba a exponer. Y era normal que como persona, que como hombre, rechazara el sufrimiento. Es decir, tendría en su interior, o hemos de pensar en su interior, en esa dualidad. Es decir, no quiero el sufrimiento, pero por otra parte quiero porque sé que sin el sufrimiento la obra no es posible. Entonces, en ese sentido hemos de entender su palabra, si es posible, pase de mí esta copa, o aquel gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído no para ser librado de la muerte, sino fue oído, y pienso que esta es la razón más poderosa, porque la angustia del Señor, o esto de si es posible, pase de mí esta copa, se la producía, digamos, el temor a fracasar en su obra. Es decir, la angustia era más por amor que no por el propio sufrimiento. Es decir, cuando en el huerto se le muestra, y creo que eso es lo que sucedió en el huerto, lo que iba a sucederle, el Señor, con su temor, muestra también su amor hacia nosotros. Como persona particular,
Podía desear que aquello pasara, pero como persona, digamos, como nuestro representante, como nuestro fiador, como nuestro mediador, lo que temía era poder fallar en la prueba. También nos puede suceder a nosotros en cualquier situación, o en algunas situaciones, pero no a ese nivel, ¿verdad? Yo temo fallar como padre, o temo fallar como en el trabajo, o temo dar una mala imagen, o temo tal cosa. Pero estaba en juego una cosa mucho mayor que todo esto, que era la salvación de todos nosotros. Así que se puede afirmar, y no es una contradicción de la Biblia, que angustiado y afligido, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. La disposición del Señor. ¿Y qué sacamos de aquí? Pues creo que la consecuencia que podemos sacar de aquí es un fortísimo consuelo para todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Fortísimo consuelo según miremos varios aspectos. En primer lugar, fortísimo consuelo porque nuestras obras son aceptadas por Dios. Porque cuando creemos en el Señor Jesucristo, el Señor, como sabemos, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo mi complacencia. Dice Pablo que nosotros somos aceptos en el amado. Así que nuestras obras de los creyentes, aunque estén manchadas, aunque sean muy defectuosas, son aceptables por Dios, o delante de Dios, por medio del Señor Jesucristo. Dice en el libro de Génesis que Dios no miró con agrado a Caín ni a sus obras. ¿Nos acordamos? No miró con agrado ni a Caín ni a sus obras. Pero Dios nos mira con agrado a nosotros, fijémonos, a nosotros nada más y nada menos que a nosotros, y mira con agrado nuestras obras. Y eso tiene que ser de fortísimo consuelo para nosotros. Cuando estemos de capa caída, como algunas veces podemos estar, o de ánimo bajo, porque somos como somos, pensemos en esto, que Dios se complace con nuestras obras, que Dios, dice la Biblia, se goza con nuestras oraciones. ¿Cómo es que Dios se puede gozar con nuestras oraciones? En segundo lugar, también hemos de sacar aquí un fortísimo consuelo para nuestros pecados particulares, para nuestros pecados concretos, porque cuando algunas veces podemos pensar hay que ver la fuerza de este pecado, pues podemos decir, pues hay que ver la fuerza del amor del Cristo para que yo pudiera ser perdonado por este pecado. Hay que ver la disposición que tengo para pecar, la naturaleza corrupta que me lleva una y otra vez a lo mismo. Pues podemos pensar, pues hay que ver qué disposición tuvo el Señor, mucho mayor que la mía para pecar, disposición que tuvo para que yo pudiera ser librado de estos pecados. Disposición que vemos cuando vemos que nosotros vamos creciendo, aunque sea poco, aunque no sea al ritmo que quisiéramos, cuando vamos creciendo y vemos que podemos enfrentar ciertos pecados, hemos de decir, si ahora tengo disposición para luchar contra ciertos pecados, es porque Cristo tuvo mucha mayor disposición para morir por mis pecados. Y en tercer lugar, hemos de sacar también un gran consuelo, porque no solamente la disposición fue por amor, sino también fue por justicia, como sabemos. Algo se puede hacer por amor, pero de forma injusta. Y evidentemente entonces no tiene valor, ¿verdad? Pero junto al padecimiento por amor está también la justicia. El camino del amor es el camino de la justicia. Y de ahí podemos sacar el fortísimo consuelo que dice Pablo en la carta a los Romanos, si Dios está por nosotros, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, no lo escatimó en justicia, ¿cómo nos condenará? ¿Quién nos condenará? Si Dios nos justifica, ¿quién es el que puede condenarnos o acusarnos? Así que enmudeció y no abrió su boca. Y con todo esto quizás entendamos mejor, acompañadme al libro del profeta Sofonías, algo que a veces cantamos o hemos cantado en otras ocasiones, cuando se nos dice en Sofonías, capítulo 3, está después del libro de Nahum y Habacuc, en los profetas menores, el libro de Sofonías. En su capítulo 3 podemos leer lo siguiente en el versículo 14. Sofonías 3, 14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Dios ha apartado tus juicios,
Ha echado fuera tus enemigos. Dios es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión no se debilite en tus manos. Dios está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Vemos? Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, enmudeció, no abrió su boca, se regocijará sobre ti con cánticos. Comencé hablando de una gran celebración, ¿verdad? Y creo que pensar en la obra del Señor y en este caso en su disposición puede haber servido para preparar nuestros corazones para la misma. Se nos ha invitado a un gran banquete, se nos permite entrar en el banquete, se hace eso por amor y por justicia, no solo por amor, y Dios se complace de que estemos en el banquete. Acompañadme a una última cita en el Salmo 104. Salmo 104. Aquí el salmista dice que Dios es el creador de muchas cosas y en el versículo 15 está diciendo que Dios es el que hace esto y lo otro, el que hizo la tierra, el que hace que los animales coman, el que envía las aguas, los arroyos. Y en Salmo 104, versículo 15, hablando de Dios como creador, dice, y Dios crea o ha hecho el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Estas palabras, en cuanto a Dios como creador, tienen su pleno cumplimiento en nosotros los cristianos. Dios da el vino que alegra el corazón del hombre. Ningún mejor vino que el que tomamos recordando la sangre del Señor Jesucristo. Dios da el pan que sustenta la vida del hombre. Ningún pan sustenta mejor la vida espiritual, que el Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y ningún aceite hace brillar mejor el rostro que la unción del Espíritu Santo, aquella que se concede a los creyentes, que hacen que seamos transformados de gloria en gloria, como dije al principio, que hace que el rostro, Dios quiera que sea así alguna vez, no sé si lo será, que el rostro de los creyentes llegue a brillar verdaderamente, si no tanto, por lo menos una parte de aquello que brilló el rostro de Moisés. Y si seguís en el Salmo, si al final del Salmo el salmista termina diciendo en el versículo 33, 34, el salmista termina diciendo, viendo lo que Dios ha creado, termina diciendo, Salmo 104, 33, a Dios cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva, dulce será mi meditación en Él, yo me regocijaré en Dios, y termina diciendo, bendice alma mía a Dios, aleluya. Si el salmista decía eso mirando la creación de Dios, mucho más motivos tenemos nosotros para decir esto mismo, bendice alma mía al Señor, aleluya. Pues así concluimos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, aleluya.